Bien, un gusto tenerlos aquí de vuelta. Mi nombre es Francisco Poblete, kinesiólogo, magíster en educación en ciencias de la salud por la Universidad de Chile. Y lo que vamos a ver hoy día es el aprendizaje en grupos pequeños, lo que a ustedes les toca muy bien ver en los campos clínicos. Lo primero que vamos a ver es un alineamiento curricular. Este alineamiento curricular tiene que ver con cómo vamos a darle una lógica a lo que vamos a aplicar como sesión de enseñanza-aprendizaje. Así como en kinesiología nosotros hacemos una evaluación, un diagnóstico kinesiológico antes de aplicar una técnica o un procedimiento, en la educación uno debe generar, ¿no es cierto?, instancias de aprendizaje que estén alineadas con el plan de estudio. ¿Ok? Entonces eso es lo que vamos a revisar en esta sesión. Y en el siguiente video lo que vamos a ver son dos metodologías que están muy bien demostradas que sirven en el ámbito clínico para enseñar, ¿no es cierto?, a los estudiantes este aprendizaje de las competencias, que es el Bedside Learning y el Cuatro Pasos de Peyton. Como primera diapositiva, lo que vamos a ver es cómo preparar una sesión. Bien, este es un esquema bien conocido de VIX que tiene tres preguntas básicamente. La primera es ¿qué quiero que aprendan los estudiantes? La segunda es ¿cómo quiero que aprendan? Y la tercera es ¿cómo comprobaré que aprendieron? Cada vez que organicen una sesión de aprendizaje, una clase, deberían enfocarse en responder estas tres preguntas primero antes de implementar la clase. Ahora, ¿qué quiero que aprendan? El primer paso, ¿a qué responde? Responde principalmente al resultado de aprendizaje de la asignatura y a una evaluación diagnóstica. Uno no debería, eso es lo que dice la literatura, eh, aplicar una sesión sin hacer una evaluación diagnóstica. ¿Ya? Entonces, la idea es que a los internos o a los estudiantes de primero a cuarto, cuando asistan, les hagan alguna evaluación diagnóstica y revisen el programa de la asignatura para mirar el resultado de aprendizaje al cual van a apuntar en esa sesión. El segundo, el cómo, es lo que nos trae a nosotros en esta módulo, ¿no es cierto?, que es la metodología. Luego de ver qué es lo que voy a enseñar, voy a ver y determinar cómo lo voy a enseñar. Y finalmente comprobar que aprendieron los estudiantes a través de una evaluación. Vamos a tener un módulo de evaluación que habla de las evaluaciones formativas y sumativas, y ahí vamos a profundizar un poco más en este tema. Bien, cuando hablamos de alineamiento curricular, lo primero que tenemos que pensar es en el plan de estudio. El plan de estudio es este paraguas grande, ¿no es cierto?, que va, desde el punto de vista académico, va a dar las directrices a través de una visión global en la escuela, ¿no es cierto?, en todas las escuelas. Entonces, este plan de estudio tiene algunos componentes, como por ejemplo el perfil de egreso. El perfil de egreso es una descripción del profesional que la escuela imagina que va a egresar, ¿no es cierto? Su nombre lo dice, de la escuela una vez que haya finalizado su plan de estudio. Luego están los resultados de aprendizaje, que es un desglose de las competencias, habilidades, etcétera, que los estudiantes deberían desarrollar para alcanzar este perfil de egreso. Y finalmente están las asignaturas, que son los contenidos, ¿no es cierto?, atingentes para el desarrollo de estas competencias y que a la vez también van a tener sus propios resultados de aprendizaje. Y una vez que ya tenemos eso, ¿no es cierto?, estamos dentro de ese paraguas, nos vamos a las metodologías de cada una de las clases. Ahora, permítanme ponerles aquí el perfil de egreso de la Escuela de Kinesiología de la Universidad de los Andes. No lo vamos a leer todo, ¿no es cierto?, pero quiero que identifiquen al menos tres objetivos que están en este perfil de egreso. El primero dice, bueno, el titulado de Kinesiología de la Universidad de los Andes, ¿no es cierto?, un profesional de la salud con dominio particular del sistema de movimiento humano y que se encarga básicamente de la funcionalidad y la calidad de vida a lo largo del ciclo vital. Bien, ahí está apuntado principalmente lo que tiene que ver con lo más duro de la kinesiología. Luego en el segundo párrafo dice está formado interdisciplinariamente, ¿cierto? Este es un término que está muy en boga y obviamente muy necesario para favorecer la recuperación de los pacientes, el trabajo con otras áreas, con otros profesionales, otras disciplinas, etcétera.
No sé si ustedes sabían, pero los estudiantes de la Universidad de los Andes tienen un minor, que es lo que dice al final de ese párrafo, que en el fondo ellos cursan 3 semestres en una disciplina distinta en la que ellos se están formando. Por ejemplo, los estudiantes de kinesiología pueden ir a un minor de educación, de ingeniería, de derecho, etcétera. Y el tercer párrafo de este perfil de egreso dice, además cuenta con una formación integral y ética propia de la identidad de nuestra universidad. Tiene respeto a la dignidad de las personas y sus creencias y orientado al servicio de los demás. Bien, entonces aquí el perfil de egreso le entrega un sello a este estudiante que va a egresar, ¿no es cierto? Y eso obviamente debería permear hacia todo lo que venía después, que nosotros estábamos hablando, que tenía que ver con los resultados de aprendizaje, las asignaturas y las mismas clases. Bien, ese es el perfil de egreso. Ahora, para alcanzar este perfil de egreso, lo que se dictamina en el fondo es una síntesis de resultados de aprendizaje. Aquí son 10. Vamos a leer solamente el inicio para que ustedes se hagan una idea de cómo están elaborados. Dice, fundamenta su quehacer profesional y toma decisiones integrando las ciencias básicas, movimiento, ciencia del movimiento y disciplinas clínicas. Diagnostica problemas del sistema de movimiento humano. Interviene en la condición de salud de los individuos y las comunidades. El cuarto dice, previene alteraciones y patologías del sistema de movimiento humano. Y el quinto dice, diseña un plan de reintegro al paciente a su ámbito de participación social y laboral. Bien. Luego, el sexto dice, participa en relación a actividades de investigación. Séptimo, participa en gestión de salud. 8, integra como sujeto activo diversos equipos multiprofesionales. 9, se comunica de manera efectiva en diversos contextos. Y 10, integra en su quehacer profesional conocimientos de otra área y disciplinas del saber. Entonces, si se fijan, estos 10 resultados de aprendizaje están orientados, ¿no es cierto?, a cumplir este perfil de egreso que se explicita en las diapositivas anteriores. Bien, entonces, bueno, cada una de las asignaturas que se crea debería apuntar al menos a uno de estos resultados de aprendizaje para que tenga un alineamiento curricular, para que tenga sentido. ¿Mm? Y así entonces como se crea esta malla curricular, donde están cada una de las asignaturas, donde se va teniendo un desarrollo progresivo, ¿no es cierto?, desde el primer semestre hasta el 10º semestre. Generalmente a ustedes les toca recibir a los estudiantes en el 9º y 10º semestre, el final de la carrera. Pero obviamente antes tuvieron todo este bagaje donde fueron consiguiendo estas competencias y entendiendo, ¿no es cierto?, cada vez más y desarrollando sus competencias clínicas. Bueno, ahora lo que comentábamos en un inicio, ¿cómo sé qué metodología implementar? Vamos a poner un ejemplo de alineamiento curricular con extracto de un resultado de aprendizaje de kinesiología cardiorrespiratorio 1, ¿no es cierto? Una asignatura de sexto semestre. ¿Y qué es lo que dice? Dice, realiza examen físico torácico en pacientes simulados. Bien, o sea, si ustedes se acuerdan de uno de los resultados de aprendizaje era que logra diagnosticar, ¿verdad? Un diagnóstico kinesiológico. Entonces, obviamente, para poder diagnosticar necesito evaluar y para evaluar necesito saber realizar un examen físico torácico. Bien, entonces aquí en esta asignatura dicen que el contexto va a ser un paciente simulado. Bien, ahora aquí viene la pregunta, ¿cómo lo hago para que el estudiante desarrolle esta competencia? ¿De dónde parto? Bien, y para esto Miller hace un buen tiempo creó una pirámide, y la pirámide famosa de Miller que se utiliza en la ciencia de la salud para el desarrollo de competencia. Tiene 4 etapas, como ustedes lo están viendo: sabe, sabe cómo, demuestra cómo y hace. El sabe es la parte más inferior o lo más básico, ¿no es cierto?, donde nosotros deberíamos asegurarnos que los estudiantes conozcan lo primordial de cada una de las asignaturas, de cada una de las líneas de desarrollo de la kinesiología. En este caso que estamos poniendo el ejemplo, deberíamos asegurarnos de que el estudiante sepa, conozca de qué se trata un examen torácico, ¿no es cierto? Las distintas etapas, ¿no es cierto? Y los distintos elementos que tiene que conocer, distintos implementos que tiene que utilizar, técnicas, etcétera. Él sabe cómo es un desarrollo también
diría un poquito menos que básico, ¿no es cierto? El estudiante debería aquí mostrar, ¿no es cierto?, en alguna instancia más bien teórica, cómo se desarrolla un procedimiento. Estas dos, sabe y sabe cómo, son más bien teóricas. Bien, podemos aquí hacer, por ejemplo, una prueba de opciones múltiples, una prueba escrita. Bien, distinto es, por ejemplo, el demuestra cómo y el hace. El demuestra cómo y el hace son dos escalones donde los estudiantes ya tienen que empezar a, a ellos generar algo en distintos contextos. Por ejemplo, el demuestra cómo, el estudiante debería demostrar, como dice su título, ¿no es cierto?, cómo hacer el procedimiento. Bien, el procedimiento del examen físico-torácico, tal vez en un ambiente un poco más controlado, como por ejemplo un ambiente simulado, bien, que es lo que apunta este resultado de aprendizaje de esta asignatura. Bien, entonces inmediatamente con ese contexto ya sabemos que esta asignatura apunta a esta tercera escalón de la pirámide de Miller. Ahora, tiene lógica porque en el fondo el estudiante aún le queda, ¿no es cierto?, séptimo, octavo, noveno y décimo semestre. Por lo tanto, va a tener un tiempo para poder desarrollar esta competencia. Lo que entonces esta asignatura dice, a mí me interesa que sepa cómo y demuestre cómo. Bien. Y bueno, y el hace obviamente es que el estudiante desarrolle este examen físico-torácico, pero en un ambiente real. ¿Mm? Esa es entonces la pirámide de Miller y también ejemplificada con este resultado de aprendizaje que estamos mirando. Es interesante porque esto obviamente, como dice esa flecha, es una lógica ascendente, ¿no es cierto? Vamos desarrollando hacia arriba las competencias. Primero, como les decía, sabemos y al final de la pirámide hacemos. Y cuando miramos un verbo del resultado de aprendizaje, deberíamos localizarlo en uno de estos cuatro escalones para saber qué es lo que tengo que enseñar o pedir al estudiante que aprenda y cómo evaluarlo. Bien. Ok, vamos al resultado de aprendizaje del internado. Fíjense que el internado dice aplicar técnicas de evaluación, plantear un diagnóstico kinesiológico, diseñar objetivos general y específico de tratamiento, ejecutar las técnicas pertinentes acorde al plan de tratamiento. ¿Y esto en qué contexto? En un paciente kinesiológico manteniendo un trato respetuoso y no discriminatorio hacia el paciente y su entorno. Bien, estamos hablando de un entorno real. ¿Ok? Ahora, algo bien interesante cuando uno le hace un acercamiento, una especie de lupa a este resultado de aprendizaje, estamos en el ACE, ¿verdad? Ya estamos en el ACE. Ahora, eso no quiere decir necesariamente que todos los estudiantes dominen cada uno de estos componentes del resultado de aprendizaje, ¿no es cierto? De una manera al final de la pirámide, ¿verdad? Puede que algunas de las competencias estén en el demuestra cómo. Entonces, es importante, por lo tanto, acá identificar cuáles son las brechas de los estudiantes para ver en qué nos vamos a enfocar, cómo los vamos a ayudar durante todo su desarrollo. Este mismo ACE tiene también si hacemos zoom, una evolución desde el dominio de algunas técnicas de evaluación, por ejemplo, hasta el dominio perfecto de las técnicas de evaluación de manera tingente. ¿Ok? Entonces es necesario, como les decía, hacer una prueba de diagnóstico. Lo que nosotros hacemos en el internado es el mini-KEX, y esto está orientado a esto mismo, a hacer una prueba de diagnóstico de los estudiantes, que podamos darles una retroalimentación y de acuerdo a eso plantear los objetivos de las siguientes sesiones. Entonces, bueno, vamos nuevamente a la diapositiva número 1 y vemos qué quiero que aprendan. El primero, qué quiero que aprendan. Obviamente está estrechamente ligado al resultado de aprendizaje, ¿no es cierto? Aquí vimos dos de sexto semestre y de internado y una evaluación diagnóstica, como decíamos. Y después el cómo. El cómo nos vamos a enfocar en el verbo, ¿verdad? En el verbo. Y en cuál de estos cuatro escalones de la pirámide de Miller se encuentra lo que queremos que aprendan. Porque a lo mejor en el SABE, ¿no es cierto? Vamos a hacer una clase expositiva pero con participación activa.
Ahora, si pensamos en el ACE, ¿no es cierto?, de la pirámide de Miller, vamos a tener que hacer una metodología donde el estudiante desarrolle algún procedimiento. Bien, ahí hay una gran diferencia. Y como les decía, en el cómo aprendieron, bueno, obviamente la evaluación va a ser atingente a qué escalón de la pirámide de Miller está. Si es en el ACE, vamos a aplicar un mini-QEX, por ejemplo, y si es en el SABE, vamos a aplicar una prueba de selección múltiple, como decíamos al inicio. Bien, cuando logramos dar una lógica a estos tres pasos, ¿no es cierto? Entender el resultado de aprendizaje y que éste responde a un objetivo mayor, ¿no es cierto? Que es este perfil de egreso, y logramos hacer una evaluación atingente también a lo que el estudiante está aprendiendo, logramos una, un perfecto alineamiento curricular. Bien, bien, muchas gracias, gracias por estar aquí y nos vemos en la siguiente clase.